entramos a nuestra zona de candela para hablar de el nerviosismo y el miedo que hay inclusive por parte de un grupo de científicos a estas vacunas contra la COVID-19. Por supuesto, otros también defienden a capa y espada toda la vacunación. Vamos a hablar con ellos. Gabriela Delgado, profesora de la Universidad Nacional, directora del Grupo de Investigación y también del Inmunotoxicología de este importante y valioso grupo. Doctora, qué gusto tenerla aquí a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Diego, y a toda la audiencia de Noticias Caracol. Jorge Gómez, parasitólogo, especialista, investigador biomédico de la Universidad del Quindío. Doctor, un abrazo, buenos días. Muy buenos días, Juan Diego, muy buenos días para todos. Muy buenos días, Gabriela. Un gusto pues estar con Gabriela, que es una científica muy importante en nuestro país. Y bueno, yo creo que lo importante es poder ilustrar sobre lo que sabemos de estas vacunas. ¿Se deben o no aplicar estas vacunas, doctor Gómez? Bueno, a ver, hay que entender que es una situación única en la historia de la ciencia, de tener unas vacunas que han mostrado eficacia. Eso es lo primero que hay que decir, y yo creo que frente a eso no hay ninguna duda, es decir, los estudios que se han llevado a cabo hasta ahora en cada una de las etapas que se requieren para ello, que son la 1, 2, 3 y la que se acaba de concluir, que es la que define eficacia. Hay que diferenciar la efectividad, porque yo sé que ahora los colegas de pronto pueden hablar de eso, que ya es otro concepto que se aplica una vez ya está la vacuna aplicada en la población. Pero el punto importante que todos estábamos esperando era si una vacuna es capaz de reducir los casos de COVID-19. Y la respuesta es clara: sí hay vacunas que logran hacerlo. Interrogantes, muchos. Empecemos por decir que estas vacunas se empezaron y los ensayos empezaron en septiembre, octubre, no llevan, o sea, máximo llevamos 4 meses siguiendo a la población que ha sido vacunada, y es hasta ahí lo que podemos decir. Entonces, claro, quedan muchísimas preguntas, eso también hay que dejarlo muy claro. Hay muchas preguntas relacionadas a cuánto va a durar, cómo es el mecanismo de protección de estas vacunas, pero lo esencial era si la ciencia era capaz de llegar a producir una vacuna que indujera protección. Claro. Esa es la pregunta fundamental que hasta ahora sabemos, que sí se ha logrado producir. Sí. Doctora Delgado, usted, ¿qué pregunta se hace frente a lo que plantea el doctor Gómez y lo que representan estas vacunas en tiempo récord que se han hallado? Estoy de acuerdo con el planteamiento del doctor Gómez en el sentido de que son vacunas demasiado novedosas. El doctor Castellano también en su intervención hace unos minutos mencionaba que dada la novedad de ese ingrediente farmacéutico activo con el cual están compuestas, que es la primera vez en la historia de la humanidad que se van a aplicar con fines de protección, pues realmente hay necesidad de seguirlas con mucho detenimiento. Nosotros no hemos estado jamás en contra de los procesos de vacunación, en particular digo nosotros en nuestro grupo de investigación, porque justamente trabajamos en vacunas y en respuesta inmune, entonces sería un contrasentido. Lo que estamos diciendo, y justamente esta discusión se suscita no solamente desde el ámbito estrictamente académico, sino también desde el ámbito social y de acceso a las vacunas. Nosotros tenemos una clara brecha con respecto a los países desarrollados. Nosotros, por esta desfinanciación histórica de la ciencia y la tecnología, hoy estamos condenados a recibir lo que el mundo desarrollado nos quiera vender, y la discusión surge es a raíz de una discusión que se da en el Congreso colombiano, donde se pretende vía proyecto de ley darle vía libre a la aplicación de estas vacunas sin que tengan ninguna responsabilidad las casas farmacéuticas, y eso es lo que nos parece riesgoso. Hemos llamado a la paciencia, a la prudencia y también a la exigencia del atender esos posibles casos de efectos adversos raros que se puedan llegar a presentar en la población colombiana vacunada. Hemos propuesto
generar estrategias conjuntas en donde no solamente el paciente que reciba la vacuna, el ansioso de tener protección, sea quien cargue con los efectos no deseados, sino que exista quizás unos fondos compartidos de compensación entre la empresa y el Estado que permitan asumir y responder responsablemente, valga la redundancia, por esos pacientes que pueden llegar a presentar efectos adversos. Hemos dicho Doctora en reiteradas Delgado, ocasiones... ¿y por qué las farmacéuticas tendrían que responder? ¿Acaso esto no ha surtido? Porque a pesar de haber surtido las fases de desarrollo, estas fases han sido comprimidas en un tiempo récord. Nosotros no podemos hablar de efectos, ni los deseados ni los adversos a largo plazo, simplemente porque no ha pasado el largo plazo. Es importante poner a la audiencia y a todos en conocimiento que el desarrollo de cualquier medicamento, incluidas las vacunas, tarda años, en promedio 8 a 10 años. Aquí estamos hablando de prototipos vacunales esperanzadores que han sido desarrollados en un tiempo muy corto, y que incluso muchos consideramos que esa fase 3 debería llamarse fase 3 extendida para que los individuos que sean vacunados con unos protocolos muy estrictos, con unos criterios de inclusión muy delicados, muy cuidadosos, puedan ser seguidos en el tiempo y eventualmente los efectos adversos que no conocemos hoy simplemente porque pues no ha pasado el suficiente tiempo, puedan ser seguidos, compensados en aquellos pacientes que puedan presentar esos efectos, como ocurre con cualquier medicamento. ¿Algo que quiera decir usted, doctor Gómez? No, yo creo que sí es muy importante para toda la audiencia, todo el público, el pueblo colombiano, es entender que hay que informarse muy bien, hay que entender cómo ha sido este proceso, las consecuencias. La doctora Delgado señala muy bien y eso hay que ser muy conscientes en esto. No tenemos suficiente tiempo de evaluación. Digamos, en los dos reportes, a mí me llama mucho la atención, pues realmente hay efectos adversos en el tiempo que se evaluaron, que es muy corto, son básicamente dolores en el sitio de la inyección, unos síntomas pues que son muy similares incluso a lo que puede ser una gripe, pero hay unos que me llamaron mucho la atención en Oxford, que son raros, es la mielitis transversa. Eso hay que hacerle un seguimiento muy amplio, y eso el país, creo que vale la pena en este momento. Digamos, en este momento Colombia tiene, digamos, esa rara desventaja, puede ser una oportunidad de ver, porque ya van a empezar vacunaciones en millones de personas, ya se tomó la decisión, o sea, ellos como sociedad, el Reino Unido, probablemente mañana pasa la evaluación la vacuna de Pfizer en el FDA, va a ser una sesión abierta y vamos a ver qué ocurre en millones de personas que van a ser vacunadas. Claramente cualquiera que quiera vacunar y que pues sea garantizado según la ley que acaba de pasar en el Congreso, que no va a tener ningún costo, eso me parece muy bien, porque esa es digamos, la responsabilidad que tenemos como país, dar oportunidad a todos, que no sea solo para aquellos que tengan cómo pagar una vacuna. Pero sí hay que ser consciente de lo que dice la doctora Delgado, es decir, que hay unos efectos que nadie en este momento puede decir que van a ocurrir. Ahora, hay que tener en cuenta, y probablemente eso es algo realmente polémico, es decir, hasta dónde una empresa puede responder por algo que ni ellos, o sea, cuando se hace esa autorización de uso de emergencia, es en el entendido de que no se tienen todos los datos sobre seguridad a largo plazo. Entonces, casi que eso como un consentimiento informado. Y allí, pues, lo importante es informarse bien, reportar, conocer todos los eventos, y necesitamos, eso sí, como país debemos asegurarlo, un sistema de farmacovigilancia. Eso necesitamos garantizar que haya una evaluación en toda la población de los efectos adversos. ¿Estas vacunas se han podido determinar, evitan la muerte o disminuyen la agresividad del virus?
justamente estaba, cuando hicieron el primer anuncio, por eso es muy importante ver los datos, ¿no? Entonces decían que no había ocurrido ningún muerto, que solo en el placebo, y resulta que ahora, ayer anoche analizando justamente los reportes que van para el FDA, por eso es muy importante tener todos los datos, sí hubo una muerte en el grupo vacunado, hubo 4 muertes en el grupo placebo, o sea, en el que no se le aplicó la vacuna, pero es decir, es decir, lo que se evaluó en este ensayo y hasta donde se puede decir es que, y a mí me gustaría, hay algo que es muy poderoso, que es ver gráficas, y cuando uno observa la gráfica de los que no recibieron vacuna, los casos van en esta manera, mientras que acá quedaron los vacunados. Es decir, se evitaron los casos de las infecciones de COVID. Y algo muy llamativo, por eso Fauci lo dijo, los resultados son extraordinarios. Fauci es, ustedes saben, el infectólogo que es reconocido, muy Estados Unidos. respetado, y él, para cualquiera de nosotros, Sí. es asombroso la manera que se vieron resultados tan rápido de eficacia. Es decir, que incluso antes del tiempo esperado ya se vio diferencias muy importantes en el número de infecciones. Sí. Eh, Uno Doctor, espera que al evitar infecciones, pues obviamente no haya muertes por COVID. la veo ansiosa, con ganas de decir algo, doctora Delgado. Sí, efectivamente, los prototipos vacunales que ya están en fase 3, ya casi a puertas de la comercialización, no bloquean la transmisión. La evidencia que hasta el momento ha sido liberada por estas casas farmacéuticas que han invertido en estos desarrollos, no han logrado demostrar que bloqueen la transmisión. Sí reducen los efectos adversos, y eso es muy importante, es decir, que se reduzca la posibilidad de que un paciente se agrave, se hospitalice y requiera UCI o se muera. Eso es significativo. Sí. Pero por esa falta de evidencia de que no bloquee la transmisión, es que la misma Organización Mundial de la Salud ha sugerido que se deben seguir combinando distintas estrategias de control, como lo que estamos viviendo ahora, el lavado de manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, porque la vacuna no va a ser la salida esperada digamos, a la pandemia en el corto plazo. Usted, doctora Delgado, ¿se pone la vacuna o no? Yo estoy en este momento dentro de los grupos que prefiere esperar la evidencia en medio de nuestras dificultades por ser un país tercermundista que no ha invertido en ciencia. Creo que en medio de esa dificultad es positivo el que sean los países desarrollados los que empiecen su proceso de vacunación para seguir colectando la evidencia, y cuando contemos con la suficiente evidencia me la pondría y la recomendaría. Por ahora la recomendación sigue siendo en la línea de que el personal sanitario que tiene mayor riesgo y por una serie de consideraciones técnico-científicas, a pesar de las dudas razonables, debería ser el principal beneficiario de esta vacuna, aún repito, con esas dudas razonables que tienen estos prototipos vacunales desarrollados en tan corto tiempo, de los cuales no tenemos suficiente información. Doctor Gómez, cortico, ¿usted se pone o no se pone la vacuna? Sí, sí, se la pondré a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos. Yo considero que en la situación que estamos, una situación excepcional, y viendo la eficacia que tiene, hay que decir que no es que no es, a ver, no sabemos que no reduzca transmisión, porque los estudios no fueron diseñados para evaluar esto, pero sí sabemos que protege contra el COVID, punto, hasta ahí. Y por lo menos en los primeros meses no hay unas consecuencias, o sea, lo que uno espera es que el beneficio sea mucho mayor que cualquier riesgo que pueda tener. Pues lo que no estamos vacunados es contra la incertidumbre y lo que pueda pasar, porque incertidumbre. Hay algo, ojalá Colombia, y yo creo que en eso tanto Gabriela como yo sí, quisiéramos que en este país fuera el pensamiento científico el que nos llevara por la senda del conocimiento y del progreso.
y tener discusiones, así como las tenemos con datos, decir hasta dónde se puede, hasta dónde puedo yo Sí. afirmar y poder tomar decisiones de la mejor manera. Es muy importante que esto Sí. sea voluntario, por lo mismo, todo lo que ha expresado y todas las preocupaciones que son legítimas, es legítimo Sí, sí. tener todas esas preocupaciones, por eso debe ser voluntario e informado. Sí. Pues doctor Gómez, muchísimas gracias a usted por esta importante, por lo menos, punto de vista y posición en torno a lo que está ocurriendo con la vacunación contra la COVID-19. A usted, doctora Algada, también un gusto tenerla a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Dos miradas, dos puntos de vista, en fin. Muchas gracias a los dos. Feliz día. Feliz día, hasta luego.